buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando estén mirando este video. Es un gusto para nosotros desde ICOMOS Uruguay darle la bienvenida. Hoy en este día que conmemoramos desde ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el Día de los Monumentos y Sitios. Ya desde el año 2021, cuando se fijó el tema Pasados Complejos, se inició una importante discusión sobre narrativas complejas que ha brindado la oportunidad de ampliar el alcance de este discurso durante el trienio 2021-2023. De acuerdo con el espíritu de diálogo intergeneracional, abierto, innovador y constructivo, y con el enfoque estratégico del Plan Científico Trienal de ICOMOS 2021-2024, el Día Internacional de Monumentos y Sitios 2023 presenta el tema Patrimonio en Transformación. ICOMOS ha publicado su declaración sobre el patrimonio cultural y la emergencia climática en 2020, reconociendo el potencial del patrimonio cultural para desarrollar una acción climática inclusiva, transformadora y justa a través de la salvaguardia de todos los tipos de patrimonio cultural, de los impactos climáticos adversos, de la implementación de respuestas informadas sobre riesgos en los desastres y de lograr un desarrollo sostenible, resiliente al clima. Todo ello desde una perspectiva de equidad y justicia. Esta resolución de la Asamblea General 2020 de ICOMOS incluye la voluntad de trabajar en solidaridad con los pueblos indígenas, las comunidades vulnerables que afrontan esta problemática en primera línea, impulsados por una gobernanza climática participativa, los derechos humanos sensibles al género y los enfoques basados en derechos que contribuyan a un cambio transformador. En todo ello se basó en el informe El futuro de nuestro pasado, que lo publica ICOMOS en 2018 para hacer un llamamiento a la solidaridad entre los profesionales del patrimonio y las comunidades más afectadas o menos capaces de soportar las implicaciones del cambio climático. Hoy, 18 de abril de 2023, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, brinda una oportunidad conveniente para exponer estrategias de promoción del potencial de la investigación y la práctica de la conservación del patrimonio para ofrecer vías resilientes al clima y fortalecer el desarrollo sostenible al tiempo que aboga por transiciones justas hacia futuros bajos en carbono. Es parte de este plan científico trienal de ICOMOS 2021-2024 y también apoya la resolución de ICOMOS sobre enfoques del patrimonio cultural centrado en las personas del año 2020. La Agenda Global de Investigación y Acción, recientemente publicada, resultado clave de la reunión internacional copatrocinada por ICOMOS, la UNESCO, sobre cultura, patrimonio y cambio climático, propone que el conocimiento tradicional, el patrimonio y las prácticas culturales pueden actuar como un puente entre diferentes formas de conocimiento. Encarnan el conocimiento heredado, acumulado durante generaciones, y sirven como puntos de entrada para soluciones innovadoras e inclusivas para la acción climática. Esto requiere reconocer, respetar e implementar una pluralidad de recomendaciones, soluciones tradicionales e innovadoras, inherentes a la cultura, el patrimonio y las prácticas creativas. Estas, a su vez, deben comprometerse con la industria y formar parte de métodos de planificación integrados. Esto es la conmemoración que hoy nos planteamos y para ello hemos invitado a una invitada de lujo y tenemos el placer de tener con nosotros a Isabel Gadino, que es arquitecta, magíster en ciencias ambientales y doctora en medio ambiente y sociedad. Isabel trabaja en el Departamento del Territorio, Ambiente y Paisaje del CUR, del Centro Universitario Regional del Este con sede en Maldonado, y su conferencia de hoy es la zona litoral activa como patrimonio de Uruguay. Así que para nosotros es un verdadero placer contar contigo hoy y darnos tu tiempo, tu experiencia y tus saberes, poder compartir y luego tener un intercambio contigo. Muchísimas gracias, Isabel, por aceptar nuestra invitación. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Adriana, Fernando, por el espacio que me dieron. Para mí es fundamental esta interacción, sobre todo estamos hablando de este inicio de una interacción, ¿no? Entonces, como te contaba hoy, esta charla tiene más que ver con una provocación, ¿sí? Como empezar a plantar una semillita, abrir algunas puertas que nos lleven, bueno, a una mejor gestión, a cooperaciones que puedan hacer
del cuidado patrimonial a algo mejor. Entonces, si les parece, arranco ya a compartir pantalla. Muy bien. Y bueno, voy a estar hablando unos 40 minutos, espero. Me estoy poniendo el cronómetro, pero cualquier cosa, si me extiendo mucho, me dicen. Muy bien, entonces, como comentaba recién Adriana, el nombre de esta charla es la zona litoral activa como patrimonio de Uruguay, a modo, bueno, de reflexión, aportes para futuros trabajos, ¿no? Y apertura a un diálogo, de eso se trata. Entonces, en este tema, en esta charla, voy a exponer 4 puntos. Primero, ¿qué es la zona litoral activa? Segundo, ¿en qué situación se encuentra Uruguay, la zona litoral activa de Uruguay? ¿Qué marco normativo tiene de protección? ¿Y qué está pasando con ese marco normativo? ¿Y cómo se vincula esto al patrimonio? Esos serían los 4 puntos. Pasamos al primero. Vamos a hacerlo breve todo, ¿no? Bien, zona litoral activa. Entendemos que así se llama la zona de interfase entre el mar y la tierra. Es una zona de interacción entre estas dos grandes, entre estos dos grandes sistemas, ¿no?, del planeta. Zona de interfase entre el mar y la tierra, pero tiene que haber un proceso fundamental en él, en donde los sedimentos están en constante movimiento. Ese movimiento es provocado o por el mar o por el viento, ¿sí? Básicamente entonces se trata de esto, de ese encuentro entre el mar y la costa con sedimentos móviles, en nuestro caso básicamente arenas, que son movidos o por la fuerza del mar, las diferentes corrientes, que ahora vamos a ver algo de eso, o por el viento cuando llegan a la tierra. Y son movidos en un ciclo constante, ¿verdad? En la medida que se mueven, la zona litoral activa funciona. De eso se trata la denominación de esta zona. Para que quede claro de la magnitud de esta zona, ¿no?, del tamaño, estamos hablando básicamente de que este círculo rojo es para nosotros la playa, ¿no? Ese lugar al que vamos, al que concurrimos, el que disfrutamos en verano, caminatas durante el invierno, pero básicamente es esto, la zona litoral activa. Entonces estamos hablando de algo bastante más extendido, mar adentro, que es desde donde el mar toca fondo y empieza la rompiente de olas que tienen capacidad de trasladar sedimentos hacia adelante, hasta donde, como decíamos hoy, el viento transporta arena y es capaz de volver a llevar arena al mar. ¿Qué mueve los sedimentos? Entonces, bueno, el mar, el viento y la gravedad, ¿tá? Este proceso, por ejemplo, que está acá ilustrado, que he tomado de este investigador López Portillo, muestra, ¿no?, un proceso permanente en la costa, que es, en la primera imagen tenemos un nivel de mar, ¿sí?, determinado nivel de mar, con unas dunas frontales y dunas estabilizadas más atrás. Ven cuando ya tienen cierta estabilidad, es donde la vegetación de la duna, en nuestro caso también, básicamente lo que llamamos pasto dibujante, coloniza la duna, ¿sí? Pero ese pasto dibujante también tiene la capacidad de colonizarla, pero ser muy frágil y permitir que, si el mar en algún momento del año, ¿no?, por crecidas, por tormentas, etcétera, avanza, se encuentre, bueno, con un piso que es de arena, que lo puede absorber, que se desarma cuando el mar avanza, ¿no? Pierde la forma que tenía, pero cuando el mar se retira, es capaz de volverse a construir, ¿sí? Acá entonces es donde vuelve a actuar o el viento que viene desde la tierra adentro hacia el mar, o la misma fuerza de gravedad.
Bien, y lo que tenemos es la recomposición de ese proceso y vuelta a empezar. ¿Mm? ¿Cómo funciona también el tema de la playa? El esquema que veíamos recién es muy básico, ¿verdad? Un corte que dice, bueno, el mar viene y se encuentra con la arena, y no mucho más, pero bueno, también es importante saber dónde se genera esa ola, ¿no? Dónde se generan las ondas que llegan hasta la orilla, que es donde nosotros las recibimos. Entonces, tenemos que saber que la generación de las olas tiene que ver con procesos que van muchos kilómetros adentro en el mar, cuando las masas de aire, ¿no? O el viento va provocando cierto movimiento, ese movimiento se propaga por círculos, ¿sí? Esa propagación va llegando de a poco a las cercanías de los continentes y como decíamos hoy, llega un momento donde la fuerza, ¿no? de la onda toca fondo y la onda, ¿no? La onda del mar se transforma en cierto momento en algo que es esa ola que se traslada, ¿no? Traslada toda su energía hacia la orilla. Entonces acá también encontramos en el agua estas diferentes zonas, ¿no? La de la generación de las ondas, del movimiento del mar por el viento, la madurez de la ola con cierto patrón, con la formación de un patrón de oleaje, la zona donde el mar toca fondo, la zona de rompiente o de surf, le decimos, porque esa es justamente la ola que toman los surfistas para trasladarse hacia adelante, y el empuje hacia la orilla, ¿no? Con la descarga de toda la energía que trae, y la zona de swash, que le decimos a esto, que se llama esto, swash básicamente por el ruido que hace la ola cuando llega a la orilla, a la arena, y va y vuelve, y la zona de resaca, ¿tá? Acá simplemente arriba ilustraciones que demuestran, bueno, que grafican estos movimientos que les estaba comentando. ¿Cómo lo recibe? Hasta ahora venimos hablando de qué pasa en el agua. ¿Cómo lo recibe la costa? En una playa. Las playas son lugares donde hay sedimentos, ¿no? Sedimentos disponibles para que el mar o el viento trasladen. Entonces, ahí las playas van a tener que ver con el tamaño y composición del sedimento. Pueden ser desde playas de arena muy fina, playas de arena gruesa, cantos rodados, que en Uruguay tenemos estas playas, ¿no? En Solís, en Bellavista. La pendiente del continente, ¿no? Entonces eso hace playas más serenas o playas más con rompiente, ¿sí? Playas disipativas le llamamos o playas reflectivas, que disipan la ola en toda la arena o que la ola da contra la arena y se lleva, ¿no? Se lleva todo lo que hay puesto, incluido a los bañistas. Y también depende todo esto de las diferentes mareas que hay o a lo largo de un día, pero también los cambios que existen a lo largo del año o de diferentes años. Espero que vayan entendiendo por ahora, esto es súper rápido. Tiene que ver con lo que estudia la geomorfología, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de explicarlo rápidamente para pasar a otros temas vinculados con este tema. Hay otra componente fundamental que es la corriente de deriva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de ese mar que llega con mucha fuerza, con mucha energía hasta la orilla, ¿no? Hasta la tierra, hasta la playa, pero ese mar no llega necesariamente perpendicular, no va y viene perpendicular, sino que muchas veces, como vemos en esta foto, ese patrón de olas que hablábamos hoy viene en otra dirección. La orilla lo agarra, pero en una diagonal, ¿no? No lo enfrenta necesariamente en forma perpendicular. Entonces, esto genera un movimiento, ¿no? Bueno, los que se acuerdan de cómo se descomponen las fuerzas, etcétera, de física o de estabilidad, esto genera un movimiento lateral a la playa,
y básicamente lo que hace es traslada también sedimentos de un lado a otro de la playa, ¿sí? Que luego, que son trasladados por corrientes de deriva, pueden volver al lugar donde estaban antes de la corriente por el viento. Esto es simplemente para ir mostrando entonces de qué se trata esta dinámica, ¿no? De la zona litoral activa. Hay un detalle muy importante que en Uruguay no lo tenemos para nada presente en general, que es el origen de los sedimentos. Porque estamos diciendo que la zona litoral activa tiene sedimentos que se mueven, ¿no? Por el viento o por el mar. Pero ¿de dónde vienen esos sedimentos? Entonces, hay muchos trabajos, pero este es muy gráfico y para mí es fundamental, lo muestro siempre que puedo. Tienen que ver con este análisis de, bueno, resulta que hace unos 10.000 años antes del presente, nuestra costa, si miran por acá, van a encontrar, por acá está como esbozada la laguna de Rocha actual y el Cabito de la Paloma, lo que es, ¿no? Esta punta de la Paloma. Entonces, lo que están diciendo estas imágenes que producen Fernández y otros es que hace unos 10.000 años la costa estaba mucho más adentro, o sea, la Paloma no era ninguna playa, sino que quedaban muchos kilómetros de tierra por delante. Hace unos 6.500, 4.500 años, el mar avanzó hasta sitios como Lascano, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá vemos esas lagunas que hoy tenemos, pero desbordadas en lo que es esta imagen. Luego, 4.500, 2.000 años antes del presente, empieza a retirarse el mar hasta lo que hoy es la conformación que nosotros vemos, ¿no? Vemos como actual o vemos como histórica, porque para nosotros la costa está ahí y nunca estuvo en otro lugar. Sin embargo, esto lo que nos cuenta es de grandes movimientos de esa masa de agua que trasladó sedimentos para dentro ¿no? del continente, y cuando se retira, esos sedimentos quedan disponibles en lo que fueron, no sé, en la historia que tenemos para atrás, nuestros grandes campos dunares. Voy a buscar el ratón. Lo tengo por acá. Porque me estoy enloqueciendo sin él. ¿Vamos bien? Ahí veo unas imágenes. Perfecto, vas, Isabel. Bien. Ustedes no están viendo las personas que yo veo acá, ¿o sí? No Sí, están. vemos todo. Sí, vemos todo. Entonces no están viendo bien las imágenes. Estamos viendo perfecto las imágenes. Sí, pero si me pongo así, capaz que mejor. Bien, hasta ahora vamos claro, entonces, sigo para adelante. En definitiva, lo que, para así súper resumidamente, podemos decir, la zona litoral activa es una zona en equilibrio dinámico en el que los sedimentos se mantienen en constante movimiento y tiene ciertas características que son muy ricas, ¿no? Y muy buenas. Puede adaptarse a situaciones energéticas cambiantes. Esto de, bueno, mareas más grandes, mareas más chicas, vientos fuertes, vientos suaves, etcétera. Pero puede adaptarse en la medida que nada la fije, que pueda seguir siendo activa. Puede absorber agua y energía de la ola si tiene espacios secos y permeables. ¿Sí? Y vimos que la energía de la ola no se produce ahí nomás, sino que viene de kilómetros adentro. Entonces estamos hablando de grandes masas con mucha energía por metro cuadrado, podríamos decir, ¿no? Que muchas veces pensamos que con un murito lo vamos a frenar. Y puede, y esto es fundamental, ser soporte de vida si mantiene los hábitats adecuados. Nosotros básicamente pensamos siempre que la playa es un montón de arena sin ninguna vida en ella, más que algún pasto que encontramos por ahí o algún agua viva que viene cada tanto. Sin embargo, hay múltiples organismos y microorganismos que necesitan de cada uno de los rincones de la playa, ¿no? Y además, como vimos recién con esto de los 6.000 años para atrás, 10.000 años para atrás, estamos hablando de tiempos de formación de esta vida
¿sí? Muy extensos, tiempos largos de 10.000 años, 6.000 años antes del presente. Entonces, realmente estamos hablando de una zona que tiene toda una dinámica y una vida vinculada que lleva muchos años adaptándose. No resisten cambios bruscos, ¿no? Por supuesto que no van a seguir, la zona ni la vida que tiene adentro va a seguir siendo tal frente a cambios bruscos que nosotros podamos hacer. Dejamos este tema de zona litoral activa, de definición, ¿no? Y de explicación muy breve, como les decía, y pasamos a ver en qué situación se encuentra en Uruguay. Yo ahora les voy a hablar básicamente de lo que es región este, ¿sí? Que es mi zona de estudio, mi zona de trabajo. Sobre esta zona de Montevideo para acá, podríamos decir, a mediados del siglo XX, principios y mediados del siglo XX, los arenales costeros se consideraban inútiles, ¿no? Acá tenemos estos grandes padrones, que son padrones rurales, que todavía quedan. Bueno, imagínense, estos mismos padrones llegaban, ¿no? Y hasta lo podemos ver acá en el trazado del fraccionamiento, estos grandes padrones llegaban hasta la costa, ¿sí? Pero estos grandes padrones se dedicaban a la ganadería. Y la costa, esos arenales enormes, no aportan nada a la ganadería. Básicamente lo que hacen son un espacio que molesta, ¿no? A las vacas, no generan eh, rédito. Entonces, la idea que se tuvo en ese momento fue muy buena, parecía que cuajaba por todos lados. Era el de destinar todo ese espacio al fraccionamiento destinado a turismo, ¿no? El turismo de sol y playa empezaba a tener éxito en Europa y se trasladó fácilmente para nuestras costas. Entonces, bueno, la fórmula perfecta era transformar todos esos arenales en una ciudad balnearia. Bien, entonces se aprueba antes que nada la forestación de todos esos arenales para fijarlos, ¿sí? Y ahí aparece, desde ahí para adelante, nuestro imaginario de costa con pinos que tenemos, pero nuestra costa no tiene pinos originalmente. Los pinos se ponen para fijar las dunas y que eso permita luego el loteo y venta de terrenos. Y bueno, entonces, obviamente, como estamos viendo acá, se pasa de una situación de un uso muy bajo, ¿no? Donde nadie pisaba todo esto, a otra de una transformación ambiental radical con intensificación de usos, que se siguen intensificando además porque estos padrones en gran parte de la costa están aprobados, pero todavía no utilizados, pero sí están aprobados, o sea, son potencialmente urbanizables. Todo esto además quiero decirles que estamos hablando de Montevideo hacia el este, como les dije hoy, eh, y que es importante reconocer las diferencias históricas y sobre todo diferencias económicas históricas, ¿no? Estamos hablando, capaz que toda mi conversación, mi presentación de hoy tiene que ver con cuestiones que la Intendencia de Maldonado o la Intendencia de Rocha no están haciendo bien para salvaguardar lo que queda de zona litoral activa. Y bueno, no lo podemos decir de repente de Montevideo porque Montevideo ya la transformó por completo, aunque alguna cosa está haciendo para mejorar el estado de las playas, ¿no? De Montevideo. Pero básicamente estamos diciendo que hay dos grandes departamentos, que son Maldonado y Rocha, que pueden estar haciendo las cosas diferentes, pero está bueno pensar siempre que hablamos de cuestiones que deben ser de repente manejadas a nivel nacional. Es una protección que debería ser manejada a nivel nacional, ¿no? Bueno, esta transformación que les comentaba la podemos ver en imágenes, fotografías aéreas e imágenes satelitales como esta, que es la Paloma 1944, la Paloma 2020, ¿no? En donde está claro, acá está la laguna de Rocha, está deformada porque la foto está tomada con un avión que tomaba una fotografía
para abajo y dos diagonales, dos, sí, como sesgadas. Entonces la foto está armada por esas tres fotografías. Pero bueno, es muy claro que en este caso, ¿no? Había todo un sistema de dunas que pasaba de un lado a otro del cabo. Acá ya empezaba la forestación en el Parque Andresito, en La Paloma, y bueno, ese sistema hoy día no existe. Básicamente de todo esto, que eran kilómetros de dunas para adentro, como hoy tenemos algo en Cabo Polonio, quedaron en unos metros, ¿sí? Al sistema de dunas acá estaba asociado un sistema de humedales que hoy sigue estando ahí y dando muchísimos problemas a esta playa, ¿no? Que no tiene casi que arena seca. Otra imagen que les puedo mostrar es la zona del Arroyo El Potrero, abajo de la laguna del Sauce, donde hoy están Ocean Park, Sauce de Portezuelo, Punta Ballena, acá se ve, y vemos también, ¿no? Esas enormes dunas abajo de lo que hoy es el club, el hotel, ¿cómo se llama? El Hotel del Lago, ¿no? Acá tenemos el aeropuerto de Punta del Este, y bueno, esas también enormes dunas que acá se ven menos porque ya estamos en una foto del 66, ya había cierta transformación, ya no existen, ¿sí? Esto quiere decir, hablamos, como veíamos hoy, de dunas y todo un ecosistema asociado, ¿no? Entre lagunas, arroyos, humedales, etcétera. Puntas rocosas también. Entonces, acá lo que observamos es si tenemos este sistema, ¿no? Con de playa, de cordones dunares, humedales asociados, que luego van dando paso, ¿no? En la medida que ya no existe tanto la fuerza del viento ni la influencia del mar, van dando paso a otras asociaciones de vegetales, a otros ambientes como matorrales y bosques, ¿sí? Fueron siendo transformados, ¿no? Entonces, por implantación de bosques, de pinos, de acacias, con viviendas, con rutas, con la gran ruta que tenemos, la ruta 10 o la costanera, más viviendas, acacias, más viviendas, ¿no? Podemos decir, hoy día seguimos viendo cómo se construyen más viviendas, incluso además viviendas que para protegerse terminan poniendo una cantidad exorbitante de piedras adelante de sus casas para protegerse ellas mismas, ¿no? Entonces, ya lo que vemos realmente es un sistema que desapareció y simplemente lo que va quedando es esa fuerza del mar que es imparable, ¿no? Lo que suprimimos fue todo el resto, ¿no? Entonces, obviamente, la zona litoral activa no está funcionando y la playa, que es parte de esa zona, funciona muy mal. Bien, a nivel nacional, todo esto que les estoy contando, eh, está siendo mostrado, sistematizado, ¿no? Evidenciado, denunciado de múltiples maneras, pero con poco éxito en la gestión. El proceso de balnearización tiene consecuencias como afectación y pérdida de biodiversidad, de arena seca y en circulación, degradación de la calidad del aire, erosión de playas, reducción de su capacidad disipadora, incremento de la vulnerabilidad a la erosión, en la medida que no tiene arena para frenar esta fuerza del mar. Básicamente la erosión es mayor, ¿no? O la vulnerabilidad a la erosión. Degradación del valor escénico, reducción del recurso playa, ¿no? Como recurso para el turismo, pérdida de sitios arqueológicos y lo que veíamos, esta ausencia de una fuente de sedimentos de la magnitud necesaria para recuperar todos los campos de dunas que suprimimos. Esta diapo además lo pongo siempre esto, ¿no? El borde del mar, el trabajo de Escanavino, a ver si dije mal, ahora no me acuerdo, pero que es un trabajo de la década del 60, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya hace 50 años que se hablan de estos temas, no son novedosos. Desde las ciencias hace mucho tiempo
que se está trabajando mostrando estos efectos, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir? Que el modelo que tomamos para desarrollar sobre la costa, desde hace algunos años, se define como turismo residencial. Por ejemplo, así lo definen Mazón y Aledo, que son dos investigadores españoles que trabajan con todo este tema de desarrollo en las costas de España, ¿no? El turismo residencial, que tiene que ver, ¿no?, con otras definiciones como turismo inmobiliario, turismo de segundas residencias, dependiendo de la lengua en la que se hable. Se refiere a una actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el sector extrahotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o para residir, de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares habituales de residencia. ¿Sí? Cuando leemos esto decimos sí, es perfectamente asimilable a la situación en Uruguay. Estos autores, sobre todo en este caso traigo a Ledo, también reconocen, después de años trabajando sobre el tema, que el turismo residencial tiene algunas vulnerabilidades estructurales, ¿no?, de la propia actividad turismo residencial, como la degradación del paisaje, el consumo de suelo y de recursos naturales. El turismo residencial, una vez que está hecho, avanza hacia otros lugares, ¿no? No se tiran los edificios y se transforma el mismo lote, sino que sigue expandiéndose. Una hiperespecialización de las economías locales en la actividad inmobiliaria, una descualificación educativa de la población y corrupción de gobiernos locales. Todo esto lo dice Aledo pensando sobre todo en España. Bien, nosotros podemos ver en las diapositivas que vienen ahora cómo bastante de esto se parece a lo que está pasando en Uruguay. Esta fotografía es de España, ¿sí? Bien, Uruguay no es ajeno a tendencias globales como estas que describen la producción de suelo, ¿sí?, de suelo urbano. Hace ya muchos años, Lefebvre, en el 74, pero toda su escuela, la escuela que él formó, sigue hablando sobre el tema y analizando y desarrollando más sus análisis, habla de la inclusión del espacio como recurso para generar y acumular capital. ¿Sí? El capital, por ejemplo, que se genera en actividades agropecuarias, puede ser usado perfectamente en este sistema, ¿no?, que tenemos en desarrollos inmobiliarios en otros lugares que no se usan para actividades agropecuarias. ¿Tá? Entonces, es una cuestión de el tan mentado derrame, en vez de derrame, en otros sectores de la cadena productiva, puede ser usado para esto, ¿tá?, para desarrollar espacios urbanos para la venta, ¿sí? Y más recientemente hay toda una corriente de análisis que demuestran esto, ¿no?, la incorporación de la naturaleza al mercado, naturaleza que hasta hace 50 años no entraba al mercado, ¿sí?, con fundamentación en su protección. ¿Esto qué quiere decir? Espacios que estaban por fuera o recursos que estaban por fuera, como por ejemplo el agua o las costas, ¿sí?, o incluso la flora nativa, los espacios nativos, en este momento están bajo un discurso de los estados o como espacios públicos no pueden hacerse cargo de todo esto y se están deteriorando, y lo mejor que podemos hacer es incluirlos al mercado, porque de esa forma sí van a ser bien cuidados. Bien, sobre todo un mercado que apunta a la exclusividad, un mercado que apunta a las élites, porque en el discurso también está esto de eh, hay algunos sectores económicos que pueden hacerse cargo de esto, sobre todo los sectores económicos más altos. Bien. Bueno, estas fotos sí son de Uruguay, ¿no? Y estas tres son justo de Maldonado, cercano a José Ignacio, estos manantiales, y estos son las dos casas. Esta es una, pero acá están las dos,
que fueron muy polémicas hace unos pocos meses en José Ignacio, que se construyeron por fuera de la normativa y lo que pasó es que la normativa se cambió para que estas dos casas quedaran adentro de la normativa. Bien, ahí muy brevemente fue qué situación existe hoy en Uruguay, qué marco normativo de protección existe, vamos a ver ahora. La normativa de Uruguay podemos decir que está bastante actualizada en cuanto a cuidado ambiental, ¿no? Desde los 90 para acá, nosotros empezamos a desarrollar y aprobar leyes como la de medio ambiente, la de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Esa ley además da paso a directrices departamentales y planes locales de ordenamiento territorial. En 2019 aprobamos, después de muchísimos años de discusión, la directriz costera, que todavía no está reglamentada, y tenemos otras cuestiones como la firma del Acuerdo de Escazú, que habla de la información, ¿no?, pública de temas ambientales, y programas como lo que es el NAP Costa. Adriana, hoy hablabas de cambio climático, entonces estos programas tratan de visualizar escenarios locales para el cambio climático y, bueno, prevenir situaciones que sean de desastre, ¿no? En este caso, miren, la imagen es la categorización de suelos que sale a partir de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo de Ordenamiento Territorial del 2008, la categorización de suelos en Maldonado. Entonces, acá es interesante ver cómo todo lo que es rojo es urbano, o sea, básicamente la costa es urbana, si es naranja es suburbano, ¿sí? No hay un lugar de la costa que no sea o urbano o suburbano, pero además de eso, lo rayado es potencialmente transformable. Entonces, lo que aprobó Maldonado hace unos 8, 10 años capaz, es que entre los balnearios y la ruta 9, todo este espacio es potencialmente transformable. ¿Sí? Eso quiere decir básicamente en las condiciones actuales que está destinado a barrios cerrados vinculados al turismo. Si además hacemos un zoom hacia el pedacito de costa que les mostraba hoy que va quedando de arena, encontramos también que mismo arriba de la costa todavía tenemos suelos categorizados, por ejemplo, o como urbanos o como suburbanos. En este justo es rural natural, pero esto fue por un trabajo muy fuerte que hizo la Facultad de Arquitectura también, ¿no? Me parece que es este. Pero también tenemos suelos potencialmente transformables, ¿tá? Y esto es algo que se hizo a partir de esta nueva legislación. O sea, esta nueva legislación no dio, en este caso, los resultados más deseables, sino que siguió, ¿no?, favoreciendo la transformación de esta zona litoral activa, podemos decir. Pero además lo interesante es esto, disculpen, es decir, bueno, estamos haciendo potencialmente transformable un pedacito de zona litoral activa cuando ya vimos que toda esta parte del departamento es potencialmente transformable. Entonces, no es por falta de espacio para lo urbano o lo suburbano, sino por esta cuestión de necesidad de estar en la playa, arriba de la playa, porque son los territorios que más valor tienen en el mercado. También vemos que instrumentos de protección ambiental que surgen justamente de esta normativa, ¿no?, que decíamos desde los 90 para acá, tienen grandes fallas que se asumen, mejorarán en otras escalas. Por ejemplo, si un proyecto de estos dos están hechos, ¿sí? Esto es Rocha, esto creo que es San Antonio o Oceanía del Polonio. Esta es una casa que llega a tener helipuerto, ¿sí? Y sus dueños van y vienen de Argentina permanentemente en helicóptero. O esto, que también es otra gran transformación muy reciente, cerca de José Ignacio. Entonces, vemos cómo hay permisos en los diferentes niveles, en los diferentes niveles que tienen que ir frenando este tipo de cosas, deberían estarlo frenando para
para hacer las cosas bien en base al conocimiento que se tiene, pero los niveles no lo frenan y dicen, bueno, ya lo va a frenar el nivel siguiente, ¿no? Esos niveles son el departamental, el de un ministerio, el del ministerio dice, no, si la intendencia que es más cercana no lo frenó, no lo vamos a frenar nosotros, si la UTE le dio el permiso, si la OCE, ¿no? Y así se van cambiando de uno a otro para nadie tener la responsabilidad final hasta que, bueno, la obra se hace. Entonces, fallas que se asumen mejorarán en otras escalas, pero nadie en definitiva se hace cargo. Grandes discordancias en las informaciones emitidas por los promotores. Cuando uno mira los informes que hacen para estas aprobaciones, son la mitad mentiras, mentiras, ya así, mentiras con todas las letras, ¿no? El decir, no vamos a provocar ningún cambio en la dinámica de los sedimentos, nuestra alteración del paisaje va a ser para mejor, vamos a hacer monitoreos de erosión de costa, pero no se sabe para qué, porque la obra una vez que está hecha no se va a deshacer. No vamos a tocar más nada que la obra de la vivienda que estamos declarando y cuando pasamos a los meses ya formaron todo un jardín alrededor y cuando pasamos a los 2 años construyeron una piscina, ¿no? Entonces, esto realmente son mentiras, ya no es fallas, sino mentiras y no hay controles estatales posteriores, entre otras cosas porque no hay recursos destinados a que haya controles estatales. En estos casos funcionan muy bien las acciones de los vecinos, pero lo que pasa, como pasó hace poco también con una casa de un diputado en Punta Ballena, que los vecinos denunciaron, la casa es más alta de lo que dice la normativa, bueno, paga la multa y ya está, no pasa nada, ¿no? O como tenemos el caso de Marcelo Tinelli, que también se ha denunciado este año. Difícilmente se le haga ir o se logre que vaya para atrás con lo construido. Bien, esto ya lo tocamos, pero es bueno decirlo. Estamos hablando de un mercado que cada vez tiende más hacia lo exclusivo, hacia el uso exclusivo, ¿no? Y hemos encontrado a través de investigaciones como estas que están acá, que es trabajo directo nuestro, fuerte relación entre sitios ecosistémicos clave como lagunas, montes nativos, obviamente la playa, puntas rocosas, alturas, ¿sí? Y lo que se llama el turismo neoexclusivo, que es este turismo que habla más bien de la autosegregación, ¿sí? Y exclusividad de usos de espacios naturales. Entonces hay una fuerte relación entre los sitios ecosistémicos claves y el turismo neoexclusivo y un claro sesgo de la normativa tendiente al uso exclusivo del espacio por sectores de altos ingresos en aras de su conservación, como veíamos hoy en la diapositiva de los marcos de análisis actuales. Como si esto fuera poco, la costa es una gran socia de las excepciones al ordenamiento territorial, pero en Maldonado desde 2015 hay una política aprobada que es la política de excepciones al ordenamiento y exoneraciones tributarias, básicamente porque se asume que con todo esto va a haber desarrollo del departamento y trabajo, ¿sí? Y para ello se otorga exoneración del pago de tasas de edificación y de retorno por mayor valor inmobiliario, un gran impuesto que existe por esto, concede el aumento de metros por construir y excluye de los cálculos para tributos estos metrajes concedidos, ¿tá? En este caso, por ejemplo, esto es la Playa Mansa, acá en Punta del Este, lo mismo, bueno, las 3 fotos de abajo son Playa Mansa. Esto, acá ven a la derecha de la foto un edificio que está dentro de la normativa, con 4 pisos, y el reciente construido Venetian. Estas que están abajo a la derecha en la punta, abajo de las figuras presidenciales, son la Fendi Chateau, otra gran excepción aprobada y inaugurada por todas las autoridades nacionales y departamentales, ¿verdad? Lo que habla de la fuerza que tiene esto en el imaginario, ¿no? de lo que es las fuentes de trabajo que van a producir. Bueno, una de las cosas que sí vemos claramente que están produciendo es la sombra sobre la playa, ¿no?
Eh, y a todo esto además se suman reclamos privados de predios costeros que hasta ahora eran parte del espacio público de la playa, ¿no? El fraccionamiento de predios rurales que hoy vimos de principios de siglo exigía la cesión de 150 metros de costa y un 10% de espacio para uso público, porque así es la ley nuestra, ¿no? Cuando un predio rural se transforma en fraccionamiento urbano, se le exige un 10% para espacio público. Eso se asumía o se dejaba todo contra los 150 metros que había que dejar libres por ser la orilla, pero no quedó claro en todos los planos o podríamos, inferimos que a propósito no quedó claro, quedaban figuras que no son las mismas en todos los planos y aparte encontramos que a nivel departamental de repente queda como espacio público, pero en catastro son espacios que tienen número de padrón. Al tener número de padrón, le piden a las intendencias que les empiecen a cobrar contribuciones. Esta intendencia, por ejemplo, tiene una historia de resistirse a cobrar contribución a estos reclamos, ¿no? Pero en este momento también lo que encontramos es un gobierno departamental que le da para adelante a todo esto y tenemos, por ejemplo, bueno, esto es el caso de Frente a Balneario Buenos Aires. Esto no está construido, todavía no está aprobado, no está construido, pero es toda la playa frente al balneario con este montón de manzanas y viviendas y, ¿no? Familias que viven en forma permanente. En caso de que esto se aprobara, verían transformada toda su costa en un gran espacio de barrios cerrados con edificios de 4 pisos. Eso es lo que tiene este master plan, e incluso, no tengo muy claro por qué, se apropian en el dibujo de todo lo que es el único espacio público interior que tiene el balneario, que es este gran cañadón en donde salen las pluviales y entra el mar en invierno. Y esto es un ejemplo que está al ladito, lo que les mostré recién sería en esta parte de la foto. Este ejemplo está aprobado y fue una lucha que tuvimos hasta hace muy poquito, a partir de la cual nos contactamos con Adriana, que es el caso de Marina Beach. Marina Beach es un programa de actuación integrada, que es lo que se precisa para recategorizar el suelo, ¿no? Y en este caso permitir la construcción de 26 casas y un hotel. Todos los informes técnicos del Ministerio de Ambiente recomendaban no aprobar por las consecuencias ambientales y patrimoniales y sociales que están asociadas a toda esta conversación, ¿no?, que hemos mantenido hasta ahora. Pero los motivos del gobierno departamental, de los ediles departamentales y de los diputados nacionales a donde se llevó este reclamo para aprobarlo fueron la propiedad privada de esta tierra, la igualdad de derechos y la seguridad jurídica. Esto significa que en los discursos decían, si todo a los costados hay propiedades que ya fueron beneficiadas con el derecho a construir, no le podemos negar el derecho a construir a este emprendimiento. Y precisamos seguridad jurídica para que haya inversores que estén permanentemente construyendo en nuestro departamento, ¿sí? Entonces, esta propiedad privada, igualdad de derechos, además que es mentira, acabamos de ver por las excepciones y exoneraciones tributarias, ¿no? O sea, es igualdad de derechos y seguridad jurídica para cierto nivel de inversión, no para lo de más abajo. Y bueno, la propiedad privada, estamos hablando de legislaciones de principios del siglo pasado que son inamovibles, por lo que vemos acá, frente a toda la nueva legislación, ¿no? Entonces, tenemos legislación aprobada, pero resulta que nunca llega a hacer algo que pueda llegar a dialogar con esa propiedad privada, al menos en la cuestión del derecho de uso. Estos casos son muchísimos ya los que hay en nuestra costa, ¿no? Yo simplemente les menciono Punta Colorada, Balneario Buenos Aires, La Barra, La Paloma, Garzón, en Rocha, Colonia Cosmopolita, en el departamento de Colonia, Paysandú, ¿no? Es una cuestión que lo que observamos en definitiva como estrategia general
un avance del mercado sobre la costa, un respaldo estatal, la reacción de las comunidades, un ataque a la ciencia por parte de los defensores de estos emprendimientos y reclamos ante la justicia de esas comunidades o también, obviamente, la respuesta de los emprendimientos, ¿no? Todo un nuevo movimiento en general de ambos lados que, bueno, es nuevo realmente y estamos pasando por él, en este momento transitándolo. Entonces, las últimas 4 diapositivas, pero que son medias intensas, ¿cómo vinculamos todo esto al patrimonio, no? Lo que les voy a contar tiene que ver con 2 lecturas que hice en estos días. Una es un instrumento aprobado en el departamento de Tacuarembó, que es el Inventario Arqueológico y Patrimonial del departamento de Tacuarembó, y un trabajo de tesis de maestría, y que es una posterior publicación, de Analía Siganda y otros investigadores, pero liderado por Analía Siganda. Entonces, comentarles que dentro de toda esta legislación, la que podríamos decir que es la de más apertura territorial, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, tiene 2 aspectos fundamentales que abren nuevas posibilidades para la protección, promoción y gestión integral del patrimonio. Por un lado, incluye al patrimonio cultural como objeto de planificación del territorio. Se le atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo, histórico, arqueológico, arquitectónico o turístico, ¿no? A los bienes, a los objetos, para poder incluirlos bueno, en este trabajo, ¿no? de patrimonio. Y se incorpora un instrumento novedoso de gran potencial normativo en materia de gestión patrimonial, que son los inventarios, catálogos y otros instrumentos de protección para bienes y para espacios. ¿Sí? Se incorporan como instrumentos de la Ley de Ordenamiento Territorial. En el artículo 22 de la ley, que habla de inventarios, catálogos y otros instrumentos, lo que dice estos autores, Gorosito y otros, dice: incorpora un instrumental novedoso que mejora el potencial normativo en materia patrimonial, de todo lo que había en Uruguay, les da carácter de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a los inventarios, catálogos y otros, por lo que adquieren toda la potencia de esta ley y de la legislación asociada. Se supera con esto la visión objetual que se tenía, ¿no?, de la protección del patrimonio. Se extiende esto a componentes territoriales amplios. Incorpora el interés ambiental o patrimonial de cualquier orden, llevando el concepto de patrimonio cultural a los cánones actuales y ampliando el enfoque clásico, ¿sí?, que se tenía en Uruguay hasta el momento, por la ley 14.040. Y por otro lado, la directriz costera que les contaba se aprobó hace muy poquito, aunque aún no está reglamentada. Es una directriz nacional, ¿sí?, que, bueno, trabaja sobre el espacio costero, intenta de alguna manera aunar todo lo que es la protección de la costa en ella. Bueno, la directriz constituye un instrumento de política pública para promover el uso sustentable y democrático de recursos naturales y culturales asociados a la costa. En el artículo 5 dice: los instrumentos de ordenamiento territorial y de desarrollo sostenible que fueron definidos por la ley que veíamos recién, que refieran al espacio costero, deberán identificar, caracterizar y considerar los ecosistemas costeros que correspondan según los casos, así como los objetivos de conservación respecto a los mismos. Y en el artículo 6 habla de componentes vulnerables. Los instrumentos de ordenamiento territorial, estoy leyendo solo las negritas, ¿sí?, si quieren seguir, deberán identificar y delimitar para su debida protección los componentes vulnerables del mismo, como playas, dunas en sus diferentes grados de consolidación, lagunas, barras, cuencas, desembocaduras, deltas, humedales, barrancas, costas y puntas rocosas, sitios arqueológicos, entre otros. Y el artículo 10 dice además que la zona de protección de la costa
se puede extender en ancho, se extiende la faja de defensa de costas hasta el límite del área definida por los componentes vulnerables que fueron definidos por los instrumentos anteriores, ¿no? Entonces, realmente es importante esta cuestión de empezar a señalar componentes vulnerables asociados a la costa entendida como zona biológica, zona paisajística, ¿no? Bien cultural, etcétera. Quiero terminar con estas dos imágenes, una es Punta Ballena y otra es Punta del Diablo, porque estas dos grandes zonas rocosas están siempre, bueno, Punta Ballena siempre y Punta del Diablo, hace muy poquito me enteré, están en entredicho en esto de si son privadas, qué desarrollo pueden llegar a tener. Y por acá termino con una presentación de 50 minutos que me llevo. Y bueno, dejamos espacio a comentarios, preguntas, como les Gracias, parezca. Isabel, por tu claridad meridiana. Mientras Ay, espero que sí, porque fue todo muy rápido. las preguntas, que a ver si le estoy preguntando a Matías, a ver si hay alguna pregunta en YouTube, pero para comenzar, primero, bueno, muchas gracias por la presentación, que realmente clara. Y hay como tres aspectos ahí que a mí, el último, te lo digo ya, en la zona de Punta Ballena, del Lomo, Sí, hubo un litigio estatal por muchos años entre el sí, Estado y los descendientes de Antonio Lucich, donde los descendientes de Antonio Lucich ahora fueron reconocidos en su derecho y pasaron de ser estatales, eso previo el Lomo, a ser de los herederos. Lo cual significa que hay en vistas un emprendimiento donde lleva más de 7 hectáreas, tanto de la parte oeste, este. Y eso implica 29 torres, 320 apartamentos, 1000 personas. Eso es así. torres. ¿Torres de cuántos pisos? Bloques, perdón, bloques, que van hacia el límite con el mar, del lado oeste, y del otro, y hay, bueno, un desarrollador que justamente el otro día lo presentó en la Unión Vecinal de Punta Ballena, están realizando el impacto social de esto. Esto es, lo de Punta Ballena lo puedo decir. Pero bueno, Es inminente. ese, Por lo menos la pelea. ya La- está dirimida la pelea, es de los herederos de Lucía, dejó de ser del Estado. Bueno, eso para hacerte una nota a lo tuyo, pero mi pregunta venía por esto y me da la impresión de que cuando, sobre todo la última parte, cómo lo vinculamos con patrimonio y cómo tiene su centralidad en las personas, y vos hablabas recién de la ley, cómo supera lo objetual, ¿no? Ir más allá de los objetos y entender que cómo siempre está el patrimonio y el centro son las personas. Me puse a pensar ese uso democrático que hay que darle, ¿no verdad?, a los espacios y el uso democrático de los bienes. Entonces acá hay como varios problemas, varias cajas, ¿no?, que se abren. Y el primero sería, bueno, eso que tú mencionabas, lo del exclusivismo, esas torres, lo de Fendi, que son tan, lo de la Playa Mansa, que incluso digamos, se afectó una calle, como también se sí, afecta otra calle en lo que era el hospital marítimo en la salida de las grutas. Entonces, eso también hay una política departamental como, bueno, el uso muy público. laxa o muy favorecedora al interés privado. Exactamente. Entonces, pero también me lleva a pensar la tensión entre el gobierno departamental y lo que tú decías hoy de Marina Beach, donde el ministerio recién creado de Medio Ambiente, esto es una cuestión personal, pero creo que digamos, tiene bastante actualizado su discurso, estaba justamente a favor de no aprobar el ministerio, la Los parte técnicos. los técnicos del ministerio. Y entonces me lleva a pensar esa disonancia que hay entre los gobiernos y en un ministerio que, bueno, que creo que tiene, y los técnicos están actuando de alguna forma de acuerdo a los vientos que soplan hoy en lo que es el desarrollo sustentable, ¿no?
Mm, Yo la pregunta específica, ese era un comentario, pero la pregunta específica que te quería hacer, cuando vos decías, bueno, Uruguay no es ajeno a toda esa moda y a toda esa, digamos, al exclusivismo con respecto a lo del turismo, ¿no? Como segunda residencia y sobre todo en la parte del este. Vos hablabas hoy de la descualificación educativa de la población. Y yo mm, que vengo del palo de la educación, me interesaría saber de en qué punto, ¿no? Y podemos estar pensando en la participación de la ciudadanía. Y vos decías hoy, hubo un movimiento, y yo sé porque soy de esa zona, de Punta Ballena, donde se denuncia, ¿no verdad?, la construcción de algo y los vecinos denuncian esa altura, ¿no? Entonces, la pregunta viene, ¿qué acciones, digamos, se pueden promover más para una participación activa de la población? Y eso que decías vos de la descualificación educativa de la población, ¿no? O sea, ¿qué acciones en concreto? Porque evidentemente esa disonancia entre los niveles departamental, nacional y todo, requiere de una participación ciudadana. Entonces, mm. bueno, por ese lado me gustaría como que esbozaras algún camino. No sé si me fui mucho por las ramas, Mm, quizás. Disculpa, era mucho comentario, pero no sé si sí. entendió. A ver qué puedo contestar. Del tema de la descualificación, obviamente se refiere al Edo, ¿no? A esto de, bueno, el trabajo al que se puede aspirar, o el máximo trabajo al que te digo que podés aspirar es el de portero o jardinero o limpiadora. Básicamente esos son los trabajos asociados a estas, ¿no? Edificaciones, edificaciones, edificaciones que vemos que se producen, se producen, se producen para dar trabajo, pero bueno, el trabajo es o durante la construcción, pero después, una vez que está el edificio, básicamente los trabajos son encargado del edificio, capaz que no es portero, es encargado del edificio y bueno, gente del mantenimiento del edificio, ¿no? O de los jardines. Entonces, un poco creo que Aledo se está refiriendo a eso cuando habla de una descualificación asociada como estructural al turismo. Luego es también esto está asociado a, hay una corrupción, ¿no? Muy evidente o una desigualdad muy evidente, porque esto de las excepciones o exoneraciones tributarias son muchísimos millones de dólares que no se pagan, ¿tá? Al Estado. Entonces, no se pagan o cómo son esas aprobaciones, ¿no? Entonces, la población también lo que observa es una desigualdad enorme y capaz que lo que quiere es, dice, ¿para qué me voy a formar en todo lo derecho si acá está todo torcido? ¿Sí? Por ahí es que creo que Aledo observa esto de la descualificación o la poca formación a la que se aspira, ¿no? El tema de, bueno, el trabajo es en temporada, entonces el resto del año simplemente estoy esperando que llegue la temporada y entro a algún supermercado, entro, ¿no? A los trabajos de temporada. Em, con respecto a la formación en estos temas en particular, nosotros desde acá de la licenciatura en gestión ambiental tenemos un trabajo que hacemos ya hace varios años. Es una asignatura que se llama Metodología del Ordenamiento Territorial y la hacemos junto a los habitantes, vecinos de las localidades a donde llegamos. Hemos hecho Sauce de Portezuelo, Ocean Park, Las Grutas y no me acuerdo qué otro. Eh, entonces ahí trabajamos con tratar de llegar a pensar un plan local, ¿tá? Que los vecinos puedan armar. Entonces, en esta cuestión de este contacto que hacemos bastante mantenido en el tiempo, vemos que, por ejemplo, los vecinos no tienen mucha idea de la capacidad que tienen, ¿no? Las posibilidades que tienen de participar en la planificación de su territorio y mucho menos, no solo de ver si apoyan o no apoyan estrategias o proyectos, sino de generar proyectos, porque eso también está posibilitado, ¿no? Lo que se llaman las estrategias bottom-up o las estrategias de abajo arriba.
el que la comunidad sea la que elabora un plan o un proyecto, una cuestión de, bueno, queremos un cuidado específico para determinado bien, para determinado espacio, y eso se puede ir llevando hacia las autoridades locales y autoridades de mayores niveles. En ese sentido, nosotros trabajamos en eso, pero realmente cuando llegamos, la comunidad no está al tanto de esas posibilidades. Además, nuestro trabajo después se une a uno posterior, que es el de la materia marco jurídico para el ordenamiento territorial, que justamente toma las propuestas realizadas con la comunidad y los estudiantes y después intenta llevarlas a algo ya presentable de acuerdo a nuestra normativa. Entonces, en esa cuestión, o bueno, en estos eventos como el de Marina Beach, que fue todo un proceso muy largo con la comunidad, que se juntaron firmas, que nosotros recurrimos frente a la Cámara de Diputados, frente a la comisión del Senado, de Constitución y Códigos, creo que se llama la comisión. Todo ese proceso largo, tampoco la comunidad local tenía claro hasta dónde podía llegar. Entonces, todas esas cuestiones son factores, ¿no? Componentes del sistema que hay que seguir mejorando, porque si no la participación queda simplemente en un nombre que se le pone en la ley, ¿no? Este, Son palabras que se ponen en la legislación para que esté actualizada, que esté al día, y luego la participación se transforma simplemente en lo que vemos siempre, que es en una audiencia pública, se avisa de lo que se va a hacer. Y bueno, cada uno puede ir, decir lo que quiera, pero no hay por qué responder a eso. Entonces, falta mucho todavía para trabajar en ese tema, el de la conciencia de la población en sus posibilidades y sus derechos. Es un ¿No? tema que has tocado que para ICOMOS es fundamental, como asesor de la UNESCO, que nosotros vemos, viste, en los dossiers que se presentan, que se habla de esto que tú decías, son a veces palabras vacías, la comunidad, de la participación, pero en realidad se lo consulta al final y no en el proceso de Sí, elaboración y en la gestión de un bien. Entonces esto de que ustedes lo aborden en metodología me parece bien, bien importante. Gracias por la contestación. Tengo dos es, preguntas que me están pasando bien. aquí. No, es una participación informativa simplemente, ¿no? No, 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 claro, pero vos lo que hacen en metodología de alguna forma es como que alentar, a construir, a que tienen el derecho de esa participación. Entonces vos decís, llegamos y la comunidad no sabe lo que puede hacer. Y si bien Marina Beach se perdió, pero de alguna manera la construcción de ese proceso es muy valiosa, no Sí, solo recoger firmas, sino que se supiera qué estaba sucediendo, ¿no? Creo que sí, en eso hay que seguir, porque en realidad el patrimonio es una forma de velar la comunidad misma, ¿no? Pero con sí. herramientas académicas que ayuden. Tengo dos preguntas que me están pasando, espera a ver si la puedo leer. Inés Cadenazzi que pregunta, que pide ampliar el proceso en el cual las playas quedan húmedas, el tema del humedal detrás de la duna y cuándo se va la duna, creo que es, no, pide ampliar el proceso en el cual las playas quedan húmedas. Después es otra pregunta, perdón. Bueno, yo creo que mostré la de la Paloma, la mostré en la zona de los botes, en la Paloma, y ahí lo que veíamos es que, o cualquiera de los esquemas que también mostré longitudinales, si empezamos del mar para adentro es mar, playa, duna, duna más grande y atrás un humedal o una laguna, ¿no? ¿Por qué? Porque es la zona que viene de tierra arriba, ¿sí? Y se encuentra con la arena. Entonces, en general, o sea, en muchos lugares lo que podemos encontrar es eso, una zona muy húmeda antes de la duna, que más bien tiene que ver con lo que pasa tierra adentro, no el proceso de la playa. ¿Tá? ¿Cómo hace este humedal luego para desagotar? Bueno, o no desagota, simplemente queda como humedal, o encuentra una línea para salir, un sangrador, que le podemos decir, o por la napa. ¿Ah? Eh, lo que pasó, por ejemplo, en la playa de La Paloma, en todo el sector oeste, es se suprimieron las dunas, se construyó en gran parte todo lo que es ese territorio, se fraccionó,
quiere decir, se fraccionó, se construyó, o sea, se impermeabilizó en gran parte, o por las viviendas, o por las calles que se hacen para acceder a esas viviendas, ¿no? E incluso por los jardines. Muchas veces los jardines son jardines completamente artificiales y con riego. ¿Tá? No pasa tanto en La Paloma como pasa acá en Maldonado, pero puede estar sucediendo. Entonces, lo que tenemos es una supresión de dunas y una impermeabilización de todo el territorio, continente para adentro, tierras arriba, e incluso supresión de los humedales que estaban en el medio, ¿no? Ahora en La Paloma yo no he ido a esa zona, pero está la Rambla y además se amplió la Rambla con una zona para bicicletas o algo así, hacia el lado de los humedales. O sea, se siguen rellenando los humedales y se han construido además como hoteles, ¿no? O viviendas, pero sobre todo creo que son más bien emprendimientos hoteleros, arriba de esos humedales que veíamos en la foto. Bueno, todo el agua por algún lado tiene que salir. El agua de tierra adentro de esos humedales o del continente está igual saliendo y además cada vez recibe más agua. En la medida que arriba se impermeabiliza, el agua llega más rápido o mismo se genera más cantidad de agua que escurre, ¿sí? Llega a esa zona ya no tiene la capacidad porque no tiene la superficie necesaria para para tratar esa agua, para quedarse con esa agua, y por lo tanto la escurre hacia la playa. Y cuando llega a la playa tampoco tiene arena seca que se esté moviendo para recibirla. No sé si por ahí le contesté a través de un caso, pero bueno, y traté de ilustrar un Y poco perdóname más. una cosa, tú mostraste vallas contenedoras en José Ignacio hoy. Hay vallas que contienen. Sí, Pero vos decías hoy, el Estado no tiene recursos. Y en lo que sucede en la zona por ejemplo, de Punta Ballena, de Portezuelo, es que hay vallas, pero puestas por particulares, porque el Estado ahí ya no lo hace. Pero lo que hace es indicar cómo se deben poner. Pero sí, el acoso del particular de poner las vallas contenedoras. sí, Pero lo hace uno o dos en toda la... sí. Mm, Hay acciones de todo tipo. Hay del Estado, hay de los particulares, pero ujú. también lo que está pasando hoy en Costa Azul, pasando La Paloma, es que el Estado ya está poniendo piedras adelante de las viviendas. Es una playa muy deteriorada. Ya había muchas viviendas con piedras, estoy hablando de cosas enormes, adelante. Y bueno, el Estado en este momento, la Intendencia, eh, está, está permitiendo, no, está poniendo las piedras adelante de las viviendas que los particulares piden para que el mar no se les lleve las casas. Pero adelante de esas casas, cuando uno habla con gente que hace 50, 60 años, 70, estaba en esa playa, le decían que había dos cadenas de dunas y luego venía la playa que tenía 200 metros. Ahora las casas perdieron la mitad de sus fondos y están poniendo rocas, redes, lo que sea para impedir que el mar se les lleve las casas, como ya ha pasado con el año pasado con otra que derrumbó. Rambla Sur en Montevideo. Todos los años se lleva los bloques de Claro. granito. Bueno, No, tengo, no es el océano, pero sí, pero claro, viene sí, a pero el veces, océano el por el pampero sur. viene con fuerza. El sur ese. Bueno, tengo desde ICOMOS Argentina que saludamos a Cira Slowin, que pregunta por el fenómeno del land grabbing en Buenos Aires y deltas del mismo. El land grabbing es apropiación de, a ver si me lo puede decir a Y qué se de refiere grab exactamente. debe ser, grab es agarrar y la antes la Es tierra. la, pero se refiere a la desposesión A ver que de, si de lo ha tierras preguntado por YouTube, a ver si nos puede decir algo más, Cira, y te lo digo, a ver si veo alguna otra pregunta o mientras el tanto. acaparamiento de tierras para el turismo residencial, para Puede ser. tener claro, tengo un poquito de... Me dicen que tienen un poquito de delay en YouTube y aprovecho para decir, bueno, que sé que se está grabando bien en YouTube. Eh, Ay, Ahora lo están escuchando, así que vamos un poquito bien. Pero lo que sí me da para pensar y reflexionar, y creo que a todos nos quedó, es todo lo que hay por hacer. Es mm, decir,
todas las acciones y además transdisciplinarias, las acciones que hay en los distintos niveles, las acciones desde las organizaciones no gubernamentales y de fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa participación que sea real y ver, bueno, porque las cosas que ya pasaron, pasaron, pero hay otras ¿sí? que rápidamente se pueden revertir y, bueno, frenar, ¿no? Eso Todo lo es, que hay por hacer y la urgencia. y la urgencia, sin lugar a dudas, pero viene de la mano desde que no se puede proteger aquello que no se conoce, ¿no? Que decimos siempre. ¿Sí? Entonces, de alguna manera también lo que estamos. Bueno, no sé si Cira quiere ampliar un poquito más lo de la pregunta. Acaparamiento de tierras, me Sí. parece que es. Ujú. Ella habla Bueno, del mismo. ahí nosotros lo trabajamos bastante. Yo les mostré recién dos imágenes muy rápidamente, que no las describí cuando les hablé de los exclusivismos, pero sí les dije que estos nuevos emprendimientos o toda la corriente que podemos ver de turismo neoexclusivo está muy vinculada espacialmente, ¿no? a lugares con servicios ecosistémicos clave, como, bueno, la playa, ¿tá? Pero esos servicios ecosistémicos son el disfrute de las personas, pero también el frenar la erosión, ¿no? El drenaje, justamente, el buen drenaje de las pluviales o el permeo de la ola cuando llega al mar. Todas esas cuestiones, o puede ser, también observamos acá miren, alrededor de José Ignacio fue la imagen que yo les mostré, que vemos lleno de barrios cerrados alrededor, lleno, ¿sí? Esos barrios cerrados están básicamente sobre la costa o sobre las lagunas, ¿tá? Y esto tiene que ver con esas formas de mercado que es, bueno, venga a disfrutar de lo último que queda de la naturaleza, ¿no? O sea, el que tiene la exclusividad para disfrutar del último horizonte que se va a ver desde acá, ¿no? Todo es exclusivo, exclusivo, elitista, lentos procesos de... Ah, me perdí. Eh, entonces, esa cuestión está totalmente asociada con estos espacios naturales, pero también con el pueblo de José Ignacio. Entonces es el aprovechamiento de los recursos naturales que hoy día tienen ese otro valor en el mercado, pero también de lo que es el pueblo de José Ignacio, con su patrimonio cultural, ¿no? Con su formación de años, que se ha tratado de mantener a cierta escala, pequeña, cuidada, también pensado desde una élite, pero bueno, que ha tratado de mantener esa cuestión de pueblito, ¿no? De costero. Entonces, estos emprendimientos lo están rodeando de una manera que es casi que ahogando a José Ignacio, ¿no? Entonces, sí, este acaparamiento de tierras, que es un concepto que empezó siendo muy usado en el mundo agropecuario, ¿sí? Por el lado del turismo residencial también es sumamente denunciado en todo lo que es América Caribe y América Latina, y podemos encontrarlo en Uruguay. Claro. Sí, era lo que decía, era esa tensión, porque que parecería, dice, que va más rápido, ¿no? Lo de las veloces inversiones financieras globales y los gobiernos complacientes que esos lentos procesos de Sí, concientización y participación bottom-up. Sí, totalmente. más Mm. lentos, pero van más seguros en cierta manera y en algún momento hay que empezar digamos, la palabra concientización, digamos, sensibilización, ¿no? De Sí, fortalecer. es un proceso que tenemos que ir haciendo, por lo menos es lo que nosotros pensamos, permanentemente, ¿sí? Y en múltiples niveles. Entonces es el de, bueno, hablo con un vecino y con este y este le pasa a otro y a otro. Esa es una. Caer en una comunidad y empezar todo un proceso, pero eso es lo que elegimos desde metodología, por ejemplo, pero surgen emergencias como esta de Marina Beach, que fue aparte, entonces había que atender igual lo de Marina Beach y acompañar todo ese proceso. No sé, hacer documentales, publicar en libros,
trabajar esto a nivel también institucional, porque acá la universidad no es que toda esté dedicada a esto ni concientizada de estos temas, sino que muchas veces es como que tenemos que romper burbujas para que esto también pase a otras disciplinas, por ejemplo, y carreras. Entonces es un proceso hacia, hacia todos lados a la vez que hay que ir haciendo. Por supuesto que cuanto más recursos humanos nosotros ahora empezamos siendo tres, capaz que hoy somos seis, ¿no? Pero nos contactamos con otros centros como el de manejo costero integrado, que está acá en el mismo piso, obviamente, o la licenciatura en paisaje. Entonces es como tratamos de ir multiplicando con cada contacto que hacemos, bueno, que se multiplique por varios, pero da mucho trabajo y bueno, muchas veces mi compañero de todo esto, que es José Ciandro, con el que trabajo desde hace 5 años básicamente en todo esto, dice, bueno, nosotros tenemos que partir de que vamos a perder, si no, nos va a ir muy mal. Tenemos que saber que esta la vamos a perder. Si podemos, ganamos a largo plazo. Pero hay Obvio. muchas luchas que vamos a perder. Pero bueno, se trata de que dejamos un piso que es cada vez más alto. Esa es la idea. Mira, dice también que la apropiación de cualidades patrimoniales, tú hablaste hoy, ¿no? Y paisajísticas por capitales financieros globales para reserva de valor y desarrollos inmobiliarios. Sí, y nosotros en ICOMOS también tenemos esa herramienta, ¿no? De evaluación de impacto patrimonial. Porque vos hablabas hoy también la afectación, la degradación del valor escénico, ¿no? Además de la afectación de la biodiversidad, y decías la ausencia de una fuente de sedimentos y todo lo demás, pero evidentemente la cuestión patrimonial, y eso concierne a la población, es bien importante, ¿no? Y sobre todo la parte paisajística. Pero Sí, también, vos decías ahora, eso, las transversalidades que hace la academia, pero también la academia con distintos actores, es decir, que todas las voces son válidas y fundamentalmente la academia, pero también en esa interacción, un ida y vuelta con todos, ¿no? Porque sí. no podemos dejar de ver que en esto, en esta cuestión patrimonial y en esta diversidad están todos, y también el Estado en los distintos niveles. Y los Sí. discursos que son lógicas diferentes, ¿no? Eso Y también. dentro de la academia también los tenemos, porque si yo voy mañana a la Facultad de Derecho, me voy a encontrar con la mayoría defendiendo la propiedad privada, ¿no? No hay una formación todavía en derecho que priorice la cuestión ambiental sobre este código civil que tenemos implantado históricamente. Entonces, no se trata de ir contra la propiedad privada, capaz, pero sí bueno, buscarle otras formas de uso a esa propiedad. Por Obvio. ahora es imposible. Por ahora es imposible cambiar la lógica de el desarrollo está unido a la construcción. Acá es Ujú. imposible. Aunque no, aunque después veamos que el derrame no se da, ¿no? No necesariamente se da, pero no hay forma de cambiar esa lógica. Está incrustada o los que observan que esa lógica no es tan cierta, bueno, no tienen ganas de hacer el esfuerzo de pensar en otra cosa. También es eso, porque hay que hacer esfuerzos para innovar, Y yo me ¿no? quedé también pensando hoy lo que decías vos, esos informes, viste, que se le pide desde la ex Dinama, ahora como es Dinasea, ¿no? Hoy, cómo Sí, dicen, bueno, te damos el reporte, el informe, pero bueno, no vamos a alterar la biodiversidad. Y es un mm, como si, eso es como si un saludo a la bandera. Entonces, es sí, un como si, y hay como mentiras, también desde de la parte, porque hay sí, consultoras mediante, ¿no? Entonces, la peligrosidad también de esos sí. informes técnicos de que no se va a alterar. Y Y de estoy, un informe a otro son idénticos, 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 le cambian los datos de dónde queda el padrón. Son idénticos. Por mm, ejemplo, el paisaje de la zona ya está alterado porque hay otras viviendas alrededor. Entonces, esta no va a afectar, ¿no? Vos decís, pero ¿y los impactos acumulativos en dónde quedaron? claro. ¿No? O el conocimiento, que cada vez es mayor y que habla de, bueno, esto no se debe hacer. Y cuanto más sedimentos tenga una playa, más sana va a ser. ¿Dónde queda? ¿No? Simplemente es no, si la tendencia es siempre de habilitar la construcción, no podemos frenarlo. Entonces quiere decir que no van a frenar nunca esto, ¿no?
Esto da para hablar y mucho más, y ya estamos sobre las 8 y no queremos abusar de Sí. tu tiempo. Y bueno, la regla de los 90 minutos que siempre nos ponemos. Yo no tengo más preguntas, no sé si había alguna más que estaba en YouTube y había otra que se repetía. Bueno, nada más que nos queda, no sé si querés una reflexión final antes de agradecerte. Bueno, felicitaciones, dice. Hay solo felicitaciones, no, hay felicitaciones. Si querés una reflexión final y bueno, o una... Reflexión final. Sí, nuevamente agradecerles este espacio, la escucha de toda esta charla. Y bueno, esto es más bien por suerte, ¿no? A partir de la invitación de ustedes, yo extiendo una invitación de unirse a estos análisis y bueno, a este trabajo. Así que ustedes están haciendo, no les falta, me imagino, ¿no? Ustedes no están faltos de espacio donde se precisa el trabajo que tienen que hacer en cuanto a protección de bienes patrimoniales, pero bueno, esto también ahora se puede agregar a todo el trabajo valiosísimo que ya hacen, nada Sin duda. más. Y hoy estamos hablando, antes de comenzar, antes de ser grabados, que bueno, justamente el patrimonio es uno y cómo hay vasos Ujú, comunicantes entre lo natural y lo cultural y la importancia que todo eso tiene, si bien hacemos clasificaciones para entenderlo mejor. por supuesto. Simplemente, bueno, agradecerte nuevamente, Isabel, por tu tiempo, por tu Un saber, placer. por tu didáctica de la forma como explicas tan pedagógica. Muchísimas Ujú. gracias. Y bueno, saludamos también a socios nuevos que tenemos hoy entre nosotros, que bueno, están incorporándose y cómo, así que te saludamos, Elena, un abrazo grande, y Gracias. están acá hoy con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, Isabel, y bueno, seguimos intercomunicándonos y tratando de hacer acciones juntas en pos del patrimonio, en el día hoy de Perfecto. los monumentos y sitios. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Saludos. Saludos. Buenas tardes.